Revisas tu cuenta. Hay menos de lo que esperabas. Pero no es porque te hayas ido de viaje, ni porque te hayas comprado ropa cara. Es porque, otra vez, alguien te necesitaba. Una transferencia para el alquiler de un primo, el pago de una deuda de un amigo, o ese préstamo a un familiar que sabes, en el fondo, que nunca va a volver. Te dices a ti mismo que eres generoso, que para eso está la familia. Pero, si eres honesto contigo mismo en la oscuridad de tu habitación, ¿por qué esa generosidad se siente como una condena? ¿Por qué sientes que eres el cajero automático emocional de todo tu entorno mientras tu propio futuro se desmorona? Hoy vamos a hablar de la trampa del salvador financiero. Y prepárate, porque vamos a descubrir que ese corazón de oro que tienes, en realidad, está siendo usado como un escudo para no enfrentar tu miedo más profundo. El miedo a no ser querido si dejas de pagar. A ver, yo también fui el niño bueno de la película. Ese que sentía que si le iba un poco bien tenía la obligación moral de cargar con los problemas de los demás. Pero aprendí por las malas que hay una diferencia abismal entre ser generoso y ser un mártir. Imagina que estás en medio del océano en un pequeño bote salvavidas. Ves a gente nadando a tu alrededor y por supuesto quieres ayudarlos. Pero tu bote tiene una capacidad limitada. En lugar de subir a la gente con orden, dejas que todos se cuelguen de los bordes. El bote empieza a hundirse. Ahora, no solo ellos siguen en el agua, sino que tú también te vas al fondo con ellos. ¿De qué sirve tu bondad si al final todos terminan ahogados? ¿De qué sirve tu dinero si lo único que estás haciendo es retrasar el naufragio de los demás a costa del tuyo propio? Si hoy tuvieras una emergencia médica real, ¿cuántas de esas personas a las que has ayudado tendrían la capacidad de ayudarte a ti? Quédate con esa pregunta un segundo. Duele, ¿verdad? Tú no eres el que gasta en lujos. Eres el que llega a fin de mes recalculando mentalmente cómo vas a pagar tus cosas después de haber cubierto el hueco de otro. Te sientes orgulloso de que todos confíen en ti. Pero esa confianza es una carga pesada que no pediste, pero que aceptaste para no sentirte egoísta. Aquí está el dato psicológico que te va a dar un cortocircuito. Ayudar a alguien que puede ayudarse a sí mismo no es amor, es control. Cuando rescatas a alguien de sus propias consecuencias financieras una y otra vez, le estás robando su capacidad de crecer. Les estás diciendo sin palabras, yo no creo que tú seas capaz de resolver esto, así que lo hago yo. Es como ese amigo que siempre se olvida la billetera cuando salen a comer. Tú pagas, él se acostumbra, y tú te quedas con un sabor amargo en la boca. No es por el dinero del plato de comida, es por la sensación de que tu valor para él está directamente relacionado con tu capacidad de pagar la cuenta. Tú quieres ser una buena persona, y eso es increíble. El mundo necesita más gente que se preocupe por los demás. Pero ¿te has preguntado si tu generosidad es en realidad una forma de comprar paz para no tener que decir no y enfrentar el conflicto? ¿Estás ayudando por amor o estás pagando una cuota para que no se enojen contigo? Al validar su irresponsabilidad y castigar tu propio ahorro, estás creando una relación de dependencia, no de apoyo. Pero el costo no es solo el saldo de tu cuenta. El costo es tu identidad. En muchas de nuestras familias latinoamericanas, el dinero no es dinero, es lealtad. Si te va bien y no repartes, eres el arrogante o el que se olvidó de dónde viene. Entonces pagas el impuesto a la culpa para seguir perteneciendo. Tu cerebro no está hecho para procesar esto con lógica fría. Cuando dices no a tu familia, aunque sea con respeto, aunque sea con razón, tu sistema no lo registra como una decisión, lo registra como una amenaza, como si estuvieras haciendo algo peligroso, algo que te puede dejar solo. Por dentro, se activa una alarma muy antigua, la misma que se enciende con el dolor físico, la misma que evita que te expulsen del grupo. Y en ese momento, ya no estás pensando en dinero, estás tratando de no perder tu lugar. Por eso cedes, por eso dudas, por eso te cuesta tanto poner límites, incluso cuando sabes que deberías. No es falta de carácter. Es tu biología intentando protegerte, aunque el precio seas tú. Pero aquí está la parte que nadie dice: cada vez que das dinero que en realidad no te sobra, no estás ayudando, estás moviendo el problema. Estás cambiando tu tranquilidad futura por evitar una incomodidad de 10 minutos hoy. No se siente así en el momento. Se siente como amor, como responsabilidad. Pero con el tiempo, empieza a aparecer otra cosa: cansancio, frustración, silencio. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿De verdad estás ayudando, o estás comprando paz? Porque ayudar desde la presión no es sostenible, y eso eventualmente se rompe. No en forma de pelea, sino en forma de distancia emocional. Entonces el problema no es que seas demasiado bueno. El problema es que no tienes un sistema para decidir cuándo sí y cuándo no, sin destruirte por dentro. No necesitas volverte frío ni cortar a nadie. Eso tampoco es realista. Necesitas algo simple, que funcione en el momento incómodo. La próxima vez que te pidan dinero y sientas presión, no respondas en caliente. Di algo como: déjame ver cómo estoy y te confirmo mañana. Nada más. No expliques. No te justifiques,
Solo crea espacio, porque el problema no es el dinero, es la presión del momento. Cuando respondes ahí mismo, decides desde la culpa. Cuando te das 24 horas, decides desde la realidad. Y cuando respondas, no tienes que desaparecer. Puedes decir, no puedo prestarte ahora sin desordenarme, pero veo contigo cómo resolverlo. Algunos lo van a aceptar, otros no. Y eso te va a decir más de la relación que cualquier conversación incómoda. No te voy a vender la idea de que esto no duele. Va a incomodar, va a generar silencio, tal vez hasta cierta distancia. Pero también va a hacer algo más importante. Te va a sacar del rol de solución automática. Y desde ahí, recién puedes empezar a ayudar de verdad. Aquí está la revelación que quiero que te lleves grabada a fuego. Tú no eres responsable de las crisis que otros crearon por sus propias decisiones. Amar a alguien no significa financiar su caos. A veces, el acto de amor más grande que puedes hacer por alguien es dejar que sienta el peso de sus decisiones para que finalmente decida cambiar. Al salvarlos siempre, les estás impidiendo conocer su propia fuerza. Nos han hecho creer que somos San Francisco de Asís repartiendo todo. Pero San Francisco no tenía que pagar una hipoteca ni ahorrar para la jubilación en un mundo con inflación del 50%. Seamos realistas. Poner límites no te hace una mala persona, te hace una persona adulta. Y solo una persona adulta y sólida puede ser verdaderamente generosa cuando el momento sea el correcto. No puedes servir de una taza que está vacía. Llénala primero para que lo que des sea por elección, no por obligación. Hoy, cuando cierres este video, quiero que mires tus metas financieras no como un acto de avaricia, sino como un acto de autorrespeto. Tu dinero es tu tiempo de vida convertido en papel. No lo regales a quien no valora ni siquiera su propio tiempo. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que si dejas de ayudar económicamente a alguien, esa persona se alejará de ti? Vamos a hablar de ese miedo a la pérdida, porque ahí es donde empieza la verdadera libertad. Y recuerda, decir no a los demás es, muchas veces decirte un sí gigante a ti mismo. Y ya era hora de que te tocara a ti, ¿no crees? Gracias por estar aquí. Sé que este tema es sensible porque toca a la gente que amamos, pero el amor y los números deben aprender a convivir. Hoy vimos cómo ayudar a otros puede vaciarte. Pero ¿qué pasa cuando el conflicto no es con los de afuera, sino dentro de tu propia casa? ¿Por qué una simple compra en el súper termina en una discusión a gritos con tu pareja? En el próximo vídeo vamos a entrar en la cocina de tu hogar para entender por qué el dinero siempre trae pelea en tu casa, y cómo apagar ese incendio de una vez por todas. Prepárate, porque vamos a descubrir qué es lo que realmente están discutiendo cuando discuten por dinero. Nos vemos en el próximo episodio.